Vamos a ver ahora lo que son los estudios de diseño, porque de alguna manera estos estudios de diseño ha sido una corriente que en los últimos años ha venido tomando fuerza dentro de lo que es la investigación educativa y pedagógica principalmente. Los estudios de diseño generalmente están orientados a generar conocimiento que contribuya a mejorar la calidad de las prácticas educativas o instructivas en ambientes específicos. Se interviene en un contexto de aprendizaje para atender alguna meta pedagógica específica. El diseño instructivo se elabora, se implementa y se somete al escrutinio de la investigación. Creo que gran parte de los estudios que ustedes han elegido para participar en este proyecto son estudios de este tipo, pero ustedes lo irán definiendo. El propósito de este tipo de estudios es hacer contribuciones teóricas para precisar, extender, convalidar, modificar o inclusive generar nueva teoría. Y esto los ubica bajo un encuadre de un enfoque sistémico. Veamos un poco más de lo que implica este enfoque sistémico de los estudios de diseño. Principalmente son investigaciones que tratan a las variables como interdependientes y transaccionales, lo cual implica definir qué tipo de datos y qué tipo de análisis resultan necesarios para describir y para comprender mejor el funcionamiento de todo un sistema, que puede ser el sistema del aula o de un entorno educativo de una escuela o de algún proceso inclusive de relación de la comunidad y la escuela. Más que plantearse en torno al carácter cuantitativo o cualitativo de los procedimientos que se utilicen en la recolección y el análisis de datos, los estudios de diseño se centran en pensar en los argumentos que sustenten o avalen la incorporación de diferentes datos en diferentes etapas y para diferentes propósitos en un mismo estudio. Los investigadores de diseño generalmente no aceptan modelos simples de causa y efecto en el estudio de ambientes que son complejos social y culturalmente. Su propósito principal es comprender y mejorar los procesos de aprendizaje, que se entienden como procesos que siempre están situados en configuraciones socioeducativas y sociohistóricas muy particulares. Una de las actividades básicas de esta fase, que nos va a llevar propiamente ya al estudio de campo, implica que ustedes tienen que definir la metodología de investigación. El haber hecho el ejercicio en el que puedan ubicar en estas 6 dimensiones puras les va a ayudar mucho a elegir y a tomar decisiones en términos de su metodología de investigación y empezar a redactar. Tienen que tener mucha claridad de quiénes son sus informantes clave, y a la hora de redactar las características de estos informantes clave tienen también que incluir cuáles fueron sus criterios de selección, porque estos son los informantes clave y no otros. Tienen que definir también cuáles van a ser las técnicas e instrumentos de recogida de información, justificando las técnicas elegidas sean de cualquiera de las corrientes que hemos estado analizando, de estas 2 grandes pirámides. Tiene que haber un proceso de construcción, ya sea de instrumentos de recogida de información que les ayuden a registrarla o a sistematizarla, o de formatos cuando la recogida de información es más abierta y entonces tengan que ir registrando lo que observan o lo que les contesta algún informante clave. Tiene que haber un proceso de construcción, ya sea de instrumentos de recogida de información que les ayuden a registrarla o a sistematizarla, o de formatos cuando la recogida de información es más abierta y entonces tengan que ir registrando lo que observan o lo que les contesta algún informante clave. Tiene que haber entonces un proceso de construcción de estos instrumentos o formatos y una definición de cuál va a ser la interafectación entre los informantes y el investigador. Eso es fundamental y debe de quedar documentado
para que pueda existir la posibilidad de que otros investigadores en otros contextos puedan replicar su estudio. Un aspecto importante de esta parte es que para la definición de estos instrumentos ustedes tienen que hacer una tabla de planeación ayudados de las teorías que hasta este momento han podido leer, analizar, discutir en equipo, porque van a requerir de conceptos clave, de categorías analíticas que les permitan pues saber si van a hacer un cuestionario para hacer una encuesta, o si van a elaborar una guía de entrevista o un protocolo para hacer una observación. Pues tienen que saber qué es lo que van a observar o qué es lo que van a preguntar, y en ese aspecto tenemos que usar de nuestras teorías algunos conceptos clave. En una de las actividades está descrita paso a paso este proceso para que ustedes puedan llevarlo a cabo. También tienen que definir cuál va a ser su procedimiento, es decir, cuáles son las fases, en qué orden lo van a llevar a cabo, los momentos y los lugares de la recogida de información, la duración que puede tener, por ejemplo, una entrevista o una observación, el número de veces que la tienen que realizar. Todos estos detalles tienen que redactarse con precisión y claridad, y también, desde luego, empezar a hacer un esbozo de cuáles van a ser las técnicas de análisis de la información, procedimientos, herramientas que les ayuden a organizar, sistematizar y describir lo que fueron encontrando paso a paso. Si el método es de integración de métodos y de estrategias, pues una fuente importante, una técnica importante de análisis de la información es la triangulación. Para ello también les estamos proponiendo lecturas en la plataforma para que puedan abrevar de ellas y ver si van a usar una entrevista. Bueno, hay multiplicidad de tipos de entrevistas. Hay un libro de Goetz que les estamos recomendando en donde se habla de los distintos tipos de entrevistas dependiendo del tipo de información que requerimos y del objetivo con el cual estamos realizando esas entrevistas. En el caso de la observación es lo mismo, o de cualquier otra de las técnicas que hayan decidido utilizar. Con esto pues estamos listos para ir al campo. Esta ida al campo va a ser muy diferente a la inicial, que empezó en la fase de exploración, porque vamos armados con ciertas teorías de herramientas que nos permitan hacer una mirada diferente del mismo fenómeno que nos interesó en nuestra fase de problematización, y estaremos pensando inclusive en que tenemos también ya herramientas físicas como los instrumentos, las técnicas para ir al campo de una manera más sistemática, organizada e informada. Seguimos entonces, vamos a traslapar también este módulo con el último módulo, les adelanto, es sobre el análisis y la interpretación de los datos, de la información que recaben en su estudio de campo. Hasta la próxima.